profesora Margarita Lardán, de acá de Argentina, que entonces con su experiencia nos presente, a ver, la genodermatosis. Bueno, en realidad cuando a mí me dijeron guías de orientación en genodermatosis, me planteé que les iba a traer a residentes de tercer año sobre guías de genodermatosis. Y yo lo que pienso probablemente es comenzar con ejemplos, digamos, cómo son los patrones de herencia, que muchos de ustedes lo deben conocer, pero creo que recordarlos no está mal, y después traer algunos ejemplos para pensar qué tipo de herencia tiene el paciente que yo presente. La genodermatosis en realidad, muchas de ellas tienen lo interesante de que uno dice, bueno, detecté una genodermatosis difícil, dificultosa, y uno se siente a veces contento y orgulloso de haber llegado al diagnóstico. Pero creo que va más allá de esto, va en el asesoramiento, y los genetistas dicen no consejos, sino asesoramiento, porque uno no puede aconsejar a una mamá que haga tal o cual cosa, porque en realidad ella es la que tiene que tomar la decisión, y nosotros tenemos que decirle cuáles son las posibilidades de su hijo. Hace muy poquito, hará 3 o 4 semanas, tuve la oportunidad de ver a una paciente con una ictiosis, con un Sjögren-Larsson, una enfermedad muy rara, que es de herencia recesiva, y fue muy interesante porque esta mamá había pasado por muchos colegas donde no desconocían esta entidad, que bueno, realmente es muy rara, pero lo interesante es que la mamá quería estar embarazada, y la pregunta había ido a la genetista, había ido al dermatólogo, había ido al pediatra, y le habían dicho que su otro hijo tenía la posibilidad de tener una patología similar del 25%. Entonces, ¿qué pasaba con esta mamá? No sabía en realidad a qué entidad nos estábamos refiriendo, porque el Sjögren-Larsson, además de tener una ictiosis, tiene un daño severo neurológico que va progresando con el tiempo. Como la bebé era pequeña, eso no se notaba. Entonces, ¿qué pasó? Cuando me viene a ver la mamá, ya estaba embarazada. Entonces, ¿qué importancia tenía en este caso el diagnóstico? Porque ahí sí uno le hubiera asesorado que su hijo no solo iba a tener una ictiosis, sino iba a tener un retraso madurativo, al igual que este paciente. Puede ser que no lo tenga, tiene un 75% de posibilidades de no, pero tiene un 25% de tenerlo. Entonces, por eso creo que nosotros, los dermatólogos, debemos conocer un poquito las bases de la genética. Vamos a ver entonces algunos conceptos. La genodermatosis son enfermedades dermatológicas con una base genética, pero lo ambiental tiene que ver. ¿Por qué tiene que ver lo ambiental? Sabemos, por ejemplo, la psoriasis, que es una enfermedad poligénica, individuos univitelinos localizados en lugares diferentes, viviendo en lugares diferentes, pueden uno tener y otro no la enfermedad. Mientras que hay otras enfermedades que la base genética es tan fuerte que estén donde estén, lo ambiental no lo va a variar. Otro concepto importante es lo mismo una enfermedad congénita, una enfermedad genética o una enfermedad hereditaria? Quizá parezcan términos parecidos. Sin embargo, todas las enfermedades hereditarias son genéticas. Las enfermedades genéticas podrían producir defectos congénitos, pero no todo defecto congénito es genético. Y un ejemplo nuestro típico, que a nosotros nos preocupa mucho, es cuando damos, por ejemplo, para el acné, el acitretin, entonces, o la isotretinoína. Entonces, ¿qué pensamos? Que tenemos cuidado. ¿Por qué? Porque le damos una medicación que puede ser teratogénica, es decir, puede tener el paciente un defecto congénito, sin embargo, no ha sido genéticamente determinado ni heredado. La genodermatosis de causa genética vamos a tener. Podemos tener las anomalías cromosómicas. Estas anomalías pueden ser puntuales a nivel del gen, como ven allí, o pueden ser poligénicas. Puede haber varios genes que produzcan una misma enfermedad. Y esto es un dato importante también. Nosotros sabemos que las enfermedades monogénicas autosómicas son las que comprometen a estos 22 cromosomas, mientras que el cromosoma sexual es el que nos va a producir las enfermedades monogénicas ligadas al cromosoma X. ¿Nos siguen hasta acá?
tenemos acá. ¿Sí? Entonces, los genes por 2 son iguales a los alelos. Yo tengo acá un cromosoma de la mamá y un cromosoma del papá. Allá tengo un cromosoma de la mamá y un cromosoma del papá. Estos son los que nos van a determinar las características genéticas. Yo voy a tener ojos celestes, voy a tener ojos castaños, voy a tener pelo. Y va a tener que ver el alelo de la mamá y el alelo del papá son iguales, nos hablamos de homocigosis. Si el alelo del papá y el alelo de la mamá son diferentes, vamos a hablar de heterocigosis. ¿Sí? ¿Seguimos acá? Entonces, vamos a hablar ahora de las genodermatosis monogénicas, no de las poligénicas. Por ejemplo, la psoriasis sería poligénica, hay muchas de estas enfermedades que hay varios genes. De las monogénicas. Depende de 2 factores. La localización cromosómica del gen. ¿Se acuerdan? Las autosómicas, ¿cuáles eran? ¿Qué genes comprometían? Los 22 genes, las ligadas al X, el cromosoma, el X. Si el fenotipo es dominante, se expresa aún cuando solo un alelo presenta una mutación. Y hablamos de heterocigosis. Es muy fuerte, es dominante, y entonces va a presentar la enfermedad. Si es recesivo, se expresa cuando ambos homólogos presentan la mutación. ¿Se acuerdan? Hablábamos de homocigosis y de heterocigosis. Seguimos. Puede ser autosómico dominante o autosómico recesivo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Puede ser dominante o puede ser recesivo. Puede ser ligado al X también dominante o puede ser ligado al X recesivo. ¿Sí? ¿Seguimos esto o no? Vamos a ver ahora los cuadritos. Y estos muchos de ustedes probablemente los conocen. Veamos algo. Si yo les pregunto a ustedes como residentes, ¿cuál genodermatosis es autosómica dominante y la que más conocemos como dermatólogos? ¿Cuál me dirían? A ver, díganme una genodermatosis que ustedes conozcan, que vean. La neurofibromatosis. Probablemente es la genodermatosis autosómica dominante que uno más reconoce. ¿Sí? ¿Es autosómica dominante? Nadie tendría duda. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos acá el papá afectado y tenemos una mamá no afectada. ¿Qué posibilidades los hijos de una mamá con una neurofibromatosis de tener la enfermedad? ¿Cuántos? A ver, hereda, fíjense acá, tenemos el papá afectado, ¿sí? Acá este es el papá afectado, lo marcamos acá, y la otra no afectada. Entonces, ¿qué le transmite? Acá, tiene un hijo afectado, porque le transmitió el gen afectado. Acá, ¿qué pasó? Transmitió el normal y el normal. Entonces, este paciente no está afectado, este otro tampoco, y este ¿qué va a estar? Afectado. Porque ¿qué es? Es dominante, es decir, que tiene mucha fuerza. Entonces vamos a tener el 50% de esos chicos afectados. Si la mamá tuvo un nene con neurofibromatosis, ¿el otro va a tener o no la neurofibromatosis? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué porcentaje de la próxima embarazo va a tener? El 50%. Es decir, que yo no le puedo asegurar, si tuvo un hijo afectado, que el otro no lo va a hacer, porque una vez es el concepto de 50 y 50. No, en cada embarazo va a tener un 50% de tener otro hijo con la misma afección. Ese es un concepto importante. Vamos a mostrar entonces 50% de mutación normal, riesgo de recurrencia 50. Vamos a ver este árbol genealógico. Cuando ustedes, como residentes, ven una genodermatosis, viene el jefe y le dice: Cintia Vallarino, haga acá el árbol genealógico de este paciente. Entonces, cuando está en primer año, a veces tampoco tiene tan claro cómo hacerlo. Sabemos, varón, cuadrado, mujer, redondo. Si yo veo esto acá, yo digo, acá esto es autosómico dominante. ¿Cómo se hereda? ¿Sí? Es autosómico dominante. Pareciera que todas las generaciones lo podrían. ¿Esto podría ser ligado al X? ¿Esto acá podría ser ligado al X? No, nunca. ¿Por qué?
Porque nunca una enfermedad ligada al X la transmite un varón a otro varón. Otro concepto que hay que tener. Para tener una enfermedad que sea ligada al X, nunca se puede transmitir de papá a hijo. Bueno, entonces perfecto, esto es bien autosómico dominante. Pero ¿y qué me pasó acá? Es la misma enfermedad, porque bueno, obviamente la traigo ejemplo. Puede ser que estos tengan la enfermedad y sin embargo, si es autosómica dominante, la mamá y el papá no lo tengan. ¿Puede ser o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la penetrancia puede ser diferente. Es decir, ¿qué sucede? La probabilidad de que una persona portadora de una mutación presente la enfermedad tiene que ver con las características de la mutación, con la relación directa con la edad. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene un Darien, y capaz que yo no lo veo cuando es chiquito o cuando es joven, sin embargo lo voy a ver probablemente más adelante. Sin embargo, él tiene la enfermedad, pero no tiene el fenotipo de la enfermedad. Entonces lo que yo hago a veces en el árbol genealógico, sin tener estudios genéticos, es ver la clínica. Y quizá ese paciente todavía no la tiene o la tiene y yo no la veo, la enfermedad. Un ejemplo, por ejemplo, es la esclerosis tuberosa. Como a veces sabemos que es autosómica dominante, si dos pacientes son hermanos y tienen la enfermedad, yo tengo que estar segura de que la mamá o el papá tienen la enfermedad. Y sin embargo, muchas veces vienen sanos, pareciera que no tienen nada. Entonces yo tengo que hacer más estudios para confirmar, porque seguro que su papá o su mamá le dieron la enfermedad. Entonces, el sexo tiene que ver, tejido y órgano. La penetrancia, hablamos de que es incompleta cuando es menos del 100%. Y sin embargo, es completa cuando son de todos. Vamos a ver el ejemplo que hoy hablamos, el ejemplo más típico de genodermatosis en dermatología, que es la neurofibromatosis. Sin embargo, vean, la penetrancia es alta, realmente es alta, pero es incompleta. Máculas café con leche, más del 95%, pero no el 100%. Neurofibromas, casi el 50%. Los nódulos de Lisch, que uno dice, si no tiene nódulos de Lisch, no es neurofibromatosis. Sin embargo, sepamos que hay un 10% de individuos con neurofibromatosis que pueden no tener los nódulos de Lisch. ¿Y qué otro dato es importante también en genética? La expresividad. Porque a veces podemos tener el mismo gen en las mismas familias o en interfamilias y sin embargo se expresa completamente diferente. Un paciente tiene una esclerosis tuberosa, un daño severísimo, y otro no lo tiene y es el hermano, o la madre o el padre. Entonces la misma mutación produce distintos fenotipos en una misma familia, tener en cuenta para la pesquisa familiar y relación directa acá con factores ambientales, que es interesante. Y ustedes esto lo deben conocer y lo deben haber oído. Mosaicismo. Quiero que me digan ustedes algún ejemplo de mosaicismo. Por ejemplo, a ver, residentes. ¿Mosaicismo? Claro, muy bien. La hipomelanosis de Hito, que ya no se llama más hipomelanosis de Hito. ¿Cómo se la llama? Mosaicismo pigmentario, que es un ejemplo típico de mosaicismo. Entonces, ¿qué es el mosaicismo? Es la presencia de dos o más líneas celulares en el mismo individuo con diferentes genomas, información diferente en genética. ¿Y qué puede ser? Somático, cuando esa mutación es posigótica, o puede mantenerse en el individuo que tiene la mutación, pero también la tiene o en la gónada o en el espermatozoide. Esto es más complicado todavía. Entonces, el ejemplo común de mosaicismo sería lo que antes se llamaba hipomelanosis de Hito, un nevo epidérmico, digamos, esos son mosaicismos. Pero acá tenemos un ejemplo, les traje este que es el más complicado, pero me parece que es interesante para que ustedes sepan que esto existe, que un nevo epidérmico que en su histopatología presenta hiperkeratosis epidermolítica, y acá les recomiendo que leamos toda la nueva clasificación de ictiosis, que es bastante compleja y nueva y muy interesante, puede indicar un mosaicismo somático del tipo, ¿me das un poquito de agua? Del tipo 1 para mutaciones K1 y K10. Si el mosaicismo... Mira que soy visitado caballeros y enseguida te llevas todos acá. Si el mosaicismo es también gonadal, puede resultar en que los hijos de un paciente que tiene un nevo epidermolítico
tengan toda una familia con una ictiosis epidermolítica. ¿Por qué? Porque su mosaicismo estaba en las gonadas. No es tan fácil, pero es importante, porque no solo en estos nevos, sino también, por ejemplo, en las neurofibromatosis segmentarias. Si la neurofibromatosis segmentaria compromete a la gónada o el espermatozoide del paciente, puede tener pacientes con la neurofibromatosis en forma completa. Seguimos entonces. Herencia autosómica recesiva, y hablábamos entonces de la homocigosis. Tanto se va a ver en varones como en mujeres. La transmisión es horizontal, podemos encontrar hermanos que estén afectados. Los padres de estos pacientes en homocigosis no van a tener la enfermedad, la van a portar, pero no la van a tener. Entonces, ¿qué posibilidad tenemos? El riesgo de recurrencia es 25%. Nuevamente, igual que hoy, no es que va a tenerlo el 25 y el 75, no. Pueden tenerlo eventualmente todos o pueden no tenerlo ninguno, pero es menor riesgo que el de la dominante. Y lo interesante es que esto se ve, o estas enfermedades se ven mucho más cuando hay consanguinidad. ¿Por qué? ¿Qué sucede con la consanguinidad? Es la relación de parientes de parentesco entre dos individuos. Eso todos lo sabemos, porque uno se aconseja no casarse entre hermanos, no casarse entre primos, qué pasaba en los reinados o en los reyes que se casaban entre familias, había mayor riesgo de enfermedades genéticas. ¿Por qué? Porque aumenta la posibilidad de los genotipos homocigotas, hay un aumento de riesgo de enfermedades recesivas y multifactoriales, y todos somos portadores de por lo menos 1 a 5 genes recesivos letales. En la Argentina, bueno, discúlpenme, no sé exactamente en Latinoamérica, pero en la Argentina hay un 5% de consanguinidad. Esto se ve mucho más en determinados pueblos, en determinados lugares donde están más alejados, donde se casan más entre hermanos. Vamos a ver ahora, entonces, herencia autosómica recesiva. Acá lo que vamos a ver es que en general aparece el paciente sin antecedentes, porque los papás eran portadores, pero no tenían la enfermedad, ¿sí? Ejemplos, por ejemplo, alguna mucopolisacaridosis. Sabemos las epidermolisis ampollares, por ejemplo, que pueden haber dominantes o pueden haber recesivas, que las recesivas en general, en casi todas las enfermedades, las recesivas suelen ser más graves. ¿Por qué? Porque el hombre trata de preservar la especie. O las ictiosis, de nuevo, hay ictiosis que tienen la característica de ser recesiva. Vamos a ver acá un ejemplo. Las epidermolisis ampollares, cuanto más graves, en general, uno piensa que pueden ser epidermolisis ampollares de tipo recesivo. O este chiquito, ¿qué diagnóstico tienen acá? Un feto en arlequín. O este paciente, ¿de qué se trata? De una ictiosis lamelar. O, esto es para que un poquito vean que tenemos que estudiar bien ictiosis, que es complicado. O esta ictiosis, porque antes se las llamaba todas juntas, las ictiosis, se hablaba ictiosis ligada al X, vulgar, eritroderma ictiosiforme congénita ampollar y no ampollar. Hoy todo eso, olvidémoslo, porque ha cambiado muchísimo con todo el advenimiento de saber de qué gen encontramos. Y acá tenemos entonces una eritroderma ictiosiforme. Todas estas entonces son la herencia ligada al X. Dominante, ¿cuáles son? Una enfermedad que todos ustedes seguramente conocen. ¿Han visto todos incontinencia pigmentis? ¿Casi todos? ¿Algunos? ¿En los libros? Bueno. Entonces, las mujeres pueden tener o no la enfermedad. Y esto va a tener que ver con la inactivación del X. Todos nacemos con 2X. ¿No? Nacemos con 2X. Sin embargo, las 2X no se manifiestan siempre. Se manifiesta uno. Y eso se va produciendo por una inactivación que suele ser al azar. Entonces, si se inactivan los enfermos más que los normales, no va a tener manifestaciones. Si a la inversa se inactivan más los normales, va a tener más manifestaciones. Y las formas recesivas, también los varones pueden estar afectados, pocos casos de mujeres afectadas, porque habría una leonización desfavorable, y vamos a ver las mucopolisacaridosis, el Menkes y algunos tipos de ictiosis nos dan esta forma recesiva. Si yo les digo, ¿qué ictiosis conocen que es ligada al X? La ictiosis ligada al X. Bueno, ¿qué más?
Seguimos entonces. Si yo muestro esta foto, lo llaman a ustedes en un servicio de neonatología a ver este paciente, ¿qué diagnóstico hacen? ¿Qué es? Una incontinencia pigmentosa. ¿Qué tipo de herencia tenía? ¿Se acuerdan? Dominante ligada a X. Y acá vemos la misma familia, es decir, la misma entidad con algunas lesiones. Vamos a ver ahora las enfermedades. Esa era dominante, el ejemplo de incontinencia, que quizás es una de las que más vemos. Pero vamos a ver ligada al X recesiva. Tenemos un papá sano y una madre heterocigota, digamos, que porta la enfermedad. ¿Qué va a pasar con estos chicos? Se une el padre, la X del padre sano con la X de la madre sano. ¿Y qué nos va a dar? Una hija sana. Se une el X de la madre sana y el Y del papá. ¿Qué nos va a dar? Un hijo sano. Se une la X normal con la X enferma. ¿Qué nos da? Una hija portadora, porque es recesiva. ¿Y qué nos va a dar? Un hijo afectado. ¿Por qué nos va a dar un hijo afectado? Porque el Y no compensa el X enfermo. ¿Está entendido? Estas son las recesivas. Igual, después hay que irlo a estudiar. Por suerte van a tener todo esto porque no es, para uno mismo a veces no es fácil. Y si a su vez el padre es el afectado, vamos a obtener una hija heterocigota, padre afectado, X, esta compensa, es una hija heterocigota. Vamos a tener un hijo sano, porque tiene las dos normales, vamos a tener una hija heterocigota y un hijo sano. Veamos un ejemplo. Este es un ejemplo de, ¿qué les parece? Si ustedes ven un paciente con estas características, con estas manchas, como ven acá, manchas mongólicas que tienen algunas como lesiones en el centro que llegan al abdomen. ¿Les parece que son manchas mongólicas normales? ¿Pensarían en algo? Difícil. Este es un chiquito con una enfermedad de Hunter. ¿Y por qué también la genética tiene que ver y nos importa hoy, y los diagnósticos, y hay muchos laboratorios dando vuelta a todo esto? Porque muchas de estas enfermedades hoy tienen reemplazos enzimáticos que les cambian el pronóstico de vida. Entonces, reconocer esta enfermedad, que a su vez tiene tratamiento, es importante. Esta es una mucopolisacaridosis de tipo 2, es una enfermedad de Hunter, que tenemos tratamiento. No me voy a extender en cada enfermedad, la idea era hablar de base genética. Seguimos. Y esto es fácil. ¿Qué es esto? ¿Qué les parece? A ver, esto es fácil. ¿Qué es? Miren las escamas. Y en este más, que es más grande, y este es más chico. ¿Qué es? Una ictiosis. ¿Y de qué tipos estábamos hablando acá? Y acá podemos ver que las ictiosis ligadas al X tienen escamas mucho más oscuras, comprometen los pliegues, pero acá es para mostrar bien. Fíjense que son dos hermanos y sin embargo son diferentes las manifestaciones. Puede ser por dos cosas, porque tenga una diferencia en expresividad o porque además el chico es más pequeño. Las ictiosis ligadas al X empeoran con el tiempo, las ictiosis vulgares mejoran con el tiempo. Y acá, inactivación X en mujeres, inactivación al azar del cromosoma X. Entonces, la inactivación al azar puede ser desfavorable. Algunas mujeres con mutación en X pueden presentar la enfermedad. Entonces, yo tengo que quizás muchas veces compenso con la X normal la X defectuosa. Pero a veces, si esa lionización, que es al azar de cuál de las X va a quedar actuando, hace que tenga más X enfermas, entonces eso es lo que se denomina la lionización. Vamos a ver ahora ejemplos, ¿sí? ¿Puede ser? No les puse ejemplos muy fáciles, les puse ejemplos de enfermedades para que también, no las genéticas, sino los casos, ¿eh? Pero vamos a ver.